obvio. Hombre importante del gobierno. José Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, 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 muy buen día. ¿Qué tal? Gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le pareció ayer el discurso? La cadena nacional del presidente haciendo un balance de lo que fue el año de gestión y también hablando de lo que viene, ¿no? Mira, a mí en primer lugar, la verdad que el primer año de gestión del presidente y de su gobierno me parece una cosa espectacular. Si uno compara con lo que se venía, la verdad, haber logrado evitar una hiperinflación, el quiebre en el sistema de pagos, el default de la deuda, confiscar depósitos, todo eso se venía, se venía. Y ya a los pocos meses de haber evitado eso, estar creciendo con una inflación bien a la baja, con crecimiento del empleo, los salarios reales, y con todo para ganar hacia adelante, con un futuro muy promisorio si seguimos por el camino de la libertad, de quitarle a la gente el peso del Estado, de hacer la antítesis de lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires con el demente de Kicillof. Yo creo que Argentina tiene un gran futuro. Sobre los anuncios te diría también, me parece, a ver, el discurso me pareció espectacular y me parecen muy importantes los anuncios que Ujú. hizo el presidente, ¿no? Me parece que hay que ponerle muy el foco. Primero que ya dijo que claramente estamos en una senda de crecimiento sostenido porque además de la cuestión de corto plazo, que los salarios reales, las jubilaciones reales, las asignaciones reales se están recuperando de la mano de un proceso de recomposición de stock de las empresas, está la cuestión estructural, que es con esta baja de impuestos que ha comenzado con el impuesto inflacionario, más la baja del riesgo país, el sector privado tiene mucha plata para consumir con el tiempo y para invertir también. Así que sin duda estamos en la senda de crecimiento sostenido. Ujú. Y ahí hay anuncios muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Primero, en materia económica, se termina el cepo cambiario durante el año 2025. Ujú. El cepo cambiario significa que va a desaparecer cualquier restricción como existe hoy para la compra y venta de dólares, ¿no? Está bien, sí. La velocidad con la cual se elimina el cepo va a depender, como dijo el presidente, de si tenemos desembolso de afuera o no, pero en el 2025 se termina el cepo. Yo remarcaría una cosa A también, ver. que el 2025 arranca con un gobierno que te elimina impuestos, que es se termina el impuesto país. Me dirán que el Claro. impuesto país ya se eliminaba en la ley que sancionó el Congreso a instancias del gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Bueno, está bien, pero no es menos cierto que todos los gobiernos que pudieron cumplir con la ley que eliminaba impuestos se encargaron para volver a mantener ese impuesto. Bueno, acá arranca el 2025 eliminando ese impuesto, además de Sí. que se ha reducido la mínima expresión en el peor impuesto que hay para los pobres, que es el impuesto inflacionario. El segundo anuncio importante de ayer en materia económica es que el número de impuestos nacionales, porque este es un país federal, las provincias hacen lo que quieren, los municipios también, Ujú. se va a reducir en un 90%, o sea que la reforma impositiva que va a presentar el gobierno el año que viene va a dejar solamente el 10% de los impuestos nacionales, con lo cual está claro que el 90% que se eliminan lo único que hacen es volver loca a la gente. Y este es un gobierno que considera la política como un servicio para la gente. Se van a eliminar el 90% de los impuestos nacionales Ujú. y se van a quedar solamente el 10%. Después, otro anuncio importante es que vamos a una creciente competencia en monedas. Cada vez se van a poder hacer más transacciones en la moneda que la gente quiera. Está bien. Todavía no los impuestos, dijo el presidente, pero transitoriamente. A lo mejor Ujú. con el tiempo también se van a poder pagar impuestos en dólares. El otro anuncio importantísimo para mí en materia económica, hay otros en materia de seguridad y en materia de inteligencia artificial, pero económicamente hablando, me parece espectacular que el presidente haya dicho que el arancel externo común del Mercosur, que es 35%, motivo por el cual todo acá es carísimo, va a tratar de bajarlo y va a presionar en el Mercosur para que el Mercosur pueda firmar tratado de libre comercio con el mundo. Porque el comercio, como todos sabemos, es la base de la fortuna. Si vos no fueras periodista y no tuvieras nada para venderle a nadie en el mundo, a ningún medio, estarías pidiendo plata prestada. Bueno, todos tenemos que venderle algo al mundo para poder prosperar. Bueno, Milei lo que quiere es que el Mercosur cada vez le venda más cosas al mundo y liberalizarlo cada vez más. Sí. Después en materia de seguridad fue muy claro también, ¿no? Va a ir por la ley antimafia, la ley de reiterancia, insistir con la baja de edad de imputabilidad,
reformular la Policía Federal y una unidad antinarcoterrorista. Y Eso luego estaba todo el esperando hace anuncio que ha bastante, hecho. José Luis. El tema de Sí, seguridad, la ley de reiterancia, la baja de inimputabilidad, son anuncios que hace el gobierno que la sociedad las espera hace bastante, me parece, ¿no? sí, yo creo que ahora cuando se inicien las sesiones ordinarias lo vamos a tener a todas juntas esas leyes, porque incluso algunas de ellas ya tienen dictamen de comisión, así que solamente tienen que ir al recinto. A ver, para que la gente entienda, antes de que una ley se trate en el recinto, en ese gran hemiciclo que la gente ve por televisión, esa gran tribuna, antes de eso hay una previa, sí o sí, exagero un poco, pero sí o sí hay una previa que se llama la comisión que tiene que dar dictamen para que esa ley se trate en ese gran recinto, ¿no? Bueno, la de reiterancia, la de baja de imputabilidad ya tienen dictamen de comisión, así que por tanto pueden ir rápidamente al recinto cuando se inicien las ordinarias. Y luego un anuncio muy grande que es para poner bien la cabecera de Playa Adelante, que es la de la energía nuclear y la inteligencia artificial que requiere de mucha energía, ¿no? Y Argentina es un país para producir energía nuclear muy importante, por lo tanto puede ser, como decía el presidente, un foco en el mundo de inteligencia artificial argentina. Así que yo te diría, me pareció un primer año espectacular, dado lo que se heredó, que era una bomba atómica, estar creciendo a los 6 meses después de la bomba atómica heredada me parece impresionante y me parece bárbaro poner un contraste grande con respecto a lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde vos tenés un demente como Kicillof, que además de reventarte impuestos, se quiere hacer cargo de una empresa quebrada como Aerolínea, mientras a nivel nacional este presidente todos los días trata de solucionarte algún problema que tenés en la vida, desregulando, eliminando ley de alquileres, bajando impuestos, etcétera. Esper Federico Mayol, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, usted recién hacía una enumeración del discurso del presidente. El presidente habló ayer en la cadena de un diciembre feliz, y está claro que hubo algunos aciertos este año, sobre todo en la macro, pero también hay sectores que no terminan bien el año, por ejemplo los jubilados. ¿Usted no cree que hay una deuda con los jubilados, por ejemplo? A ver, la deuda con los jubilados de parte de la política en general es infinita. A mí me parece una cosa demencial que Mm. luego de que una persona laburó toda la vida y aportó toda la vida, cobra la miseria que cobra hoy, prácticamente un ingreso de eutanasia. Ahora, la responsabilidad es mucho más, si vamos a asignar responsabilidad de todo lo que estuvieron antes de Milei que de Milei. No, está bien, pero estamos A ver, analizando. este sistema está quebrado, ¿no? Pero espérate. Mm, El bosque, que este sistema jubilatorio está completamente quebrado por dos razones. mm. Uno, por los sindigarcas, por las mafias sindicales que no quieren hacer una reforma laboral para que haya mucho más trabajadores en blanco. Si vos tenés la mitad de los trabajadores trabajando en negro y son 8 millones de personas, imagínate la cantidad de guita que esas 8 millones de personas, si estuvieran en blanco, pudieran aportar para pagar jubilaciones. No, los sindigarcas como quieren sus privilegios, pero les importan un carajo a los trabajadores, por eso tenemos 8 millones de trabajadores trabajando en negro que no aportan un peso para pagar buena jubilación. Y la segunda causa es que si los dementes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner jubilaron a 4 millones de personas sin ningún aporte o con pocos aportes, es obvio que el sistema va a estar quebrado y va a pagar jubilaciones de miseria. Ahora, Milei, cuando llega al gobierno, al cambiar la fórmula de ajuste previsional, lo que hace es decirle al jubilado, yo no quiero que la inflación te reviente más la jubilación, a partir de ahora vos vas a cobrar una jubilación que se ajusta por la inflación, por lo menos evitó que la jubilación miserable que cobra el jubilado, porque el sistema lo quebraron otros y lo quieren seguir manteniendo quebrado otros, como los sindicalistas que no quieren una reforma laboral, evitó que esas jubilaciones de miseria sean más miserables todavía. Está bien, pero si uno toma la jubilación mínima este año, no le ganó a la inflación, digo, perdió con la inflación este año. Después, por supuesto, podemos discutir para atrás todo lo que quiera, obviamente. Pero No, la jubilación, no, espérate, la eh, jubilación mínima, incluido el bono, le ganó a la inflación durante este año. Cayó en la primera parte del año y en la segunda parte del año le ganó le ganó a la inflación lo suficiente para que no quedara peor y quedara
arriba del año pasado. Pero Yo, insisto, sí, es muy importante, Federico, es muy sí. importante, además de la cuestión de corto plazo que vos nombrás y que yo Mm, discrepo, pero está bien que la sí. nombres, es muy importante pensar en cómo solucionar el problema de fondo de largo plazo en Argentina, que Argentina Mm, siempre va a pagar jubilaciones miserables. Mientras tenga la mitad de los trabajadores, 8 millones de personas trabajando en negro, y mientras sigamos con que el grueso de los jubilados provienen de moratorias en lugar del régimen Está bien, pasa general. que pero perdón, yo, Fede, digo, sí, perdón, Fede, pero digo, mientras tanto, y acá yendo al claro. tema de los medicamentos, digo, mientras tanto, la verdad que sacarle el subsidio a un jubilado que cobra 400.000 pesos, la verdad que suena como un poco fuerte, sobre todo cuando sea de un día para el otro. No sé si usted está de acuerdo con esto o cree que está bien el tema de sacarle el subsidio Bueno, pero o espera, mandarlos a reempadronar. espérate. Salimos de las jubilaciones y vamos al PAMI, son dos temas diferentes, Bueno, pero pero estamos es hablando de los importante que se jubilados. meta, estamos hablando del conglomerado de jubilados, pero una cosa es el tema de las jubilaciones en términos reales, porque es una miseria y qué es lo bueno que hizo el gobierno de Milei pasando a ajustar las jubilaciones por inflación en lugar de una fórmula demoníaca que era heredada del kirchnerismo que ajustaba las jubilaciones por la inflación de 6 meses para atrás. Claro, con la inflación volando y de pronto derrumbándose, las jubilaciones se iban a destrozar con la fórmula vieja. Así que el gobierno de Milei en este sentido actuó como debe actuarse, ajustando las jubilaciones por inflación, metiendo una reforma laboral en la ley bases que se queda a mitad de camino lo que hay que hacer, pero no había manos en el Congreso para más que lo que se logró, como para que, por ejemplo, desaparecieran las multas de las pymes que las estaban quebrando, que aparecía el periodo de rotación con un periodo de prueba más chico. Bueno, ahora sobre el PAN me parece que el PAMI con los jubilados, luego del problema inicial, dio una respuesta adecuada al problema que tenemos con el PAMI. Ahora, con el PAMI hay otro tema. El PAMI, previo al gobierno de Milei, era un PAMI desquiciado, usado para negocios, usado para ocultar prebendas, y es un PAMI que de a poquito se va reconstituyendo, como está ocurriendo con todo, es como en las universidades. No sé, yo no puedo creer que todavía que la Universidad de Plaza de Mayo, que la gente que va a comprar la leche cuando paga el IVA y va a la universidad, vaya a la Universidad de Madre Plaza de Mayo que tiene un boliche o tenían un boliche en el Sí, pero subsuelo. perdón, Bueno, José de a Luis, poquito se va yo le pregunto, solucionando sí, yo todo. entiendo eso, pero digo, yo le pregunté otra cosa, yo le pregunté si a ustedes No, les y parece correcto. No, 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 pero y no yo te hablamos de eso. contesté y te dije inicialmente la respuesta no fue la adecuada, luego se ha terminado corrigiendo. Me parece bien lo que ha hecho el gobierno. O sea, ¿le parece Sí, te bien contesté. que jubilados de 400.000 pesos paguen los medicamentos? 400.000 No, pesos me paguen parece bien medicamentos. me parece bien el reempadronamiento que se decidió para que la asignación de los 400.000 pesos fuera la adecuada. Eso me parece bien. ¿Listo? José Juan, Luis, sí. Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Hola Eh, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Bien, vuelvo al tema de los impuestos, ¿no? Estaba leyendo el último informe del IARAF sobre el tema. Sé que Argentina tiene 148 impuestos, pero el 91% de la recaudación son 10 tributos. Y de esos 10, el IVA es el 23% de la recaudación. Con lo cual Sí. es obvio que Argentina tiene que tener una reforma por este lado, ¿no? Ahora, supongamos que queden 20 de esos 148. ¿Cuáles son los 120, 128 que hay que eliminar? Mira, acá yo tengo el informe, el último informe del IARAF Mm, frente a mí sobre eso. Hay 46 impuestos nacionales, mm. 46 impuestos nacionales. Luego vienen los tributos provinciales, que son aproximadamente unos 30. Y luego vienen las tasas municipales, que suman alrededor de 80 tasas municipales, entre tasas y derechos. Entonces, esa discriminación es importante hacerla, porque como este es un país federal, el gobierno nacional va a poder trabajar solo sobre los 46 o 50, para redondear, 50 impuestos nacionales. Después te quedan los 30 impuestos provinciales y las 80 tasas y derechos municipales. Yo te diría que hoy
lo que está, ahora te voy a contestar la pregunta, pero es importante enfatizar, dado que estamos en un programa muy escuchado, la locura ocurre con las tasas municipales y en particular en la provincia de Buenos Aires, donde además del tarado de Kicillof, que se quiere hacer cargo de la Aerolíneas Quebrada, cuando tiene la provincia rota directamente impuestos y los municipios de la provincia de Buenos Aires se han mandado una fiesta orgiástica con tasas municipales, es ahí donde hay que trabajar para solucionar el problema a la gente en serio, porque el infierno impositivo de 2024 no han sido los nacionales, sino las tasas municipales. Ahora, sobre los nacionales, son 50, yo te diría, hay 90% que vos podés eliminar, que es lo que dijo el presidente ayer. El 10% son los que quedarán. Habrá que preguntarle al gobierno en qué impuestos están pensando que van a quedar, ¿no? Yo no me voy a meter en temas así del ministro Caputo. La Pero última, yo sí me puedo meter en el tema que los impuestos tengo nacionales. claro, los impuestos nacionales son 50, sobre esos va a trabajar el gobierno nacional en su reforma impositiva, pero no nos olvidemos, redondeando, si hay en total 160 impuestos a nivel país, entre impuesto y tasa, 50 son solamente del gobierno nacional, 110 son provincias y municipios, y eso es clave la provincia de Buenos Aires, que, insisto, a diferencia de lo que hace el gobierno nacional, reduciendo el Estado, disminuyendo impuestos, lo único que hace es subir impuestos y subir tasas. Kicillof y compañía. Por eso Kicillof quiere la relación indefinida de los intendentes, los que viven esquilmando a la gente con tasas. Otro tema, el último, por mi lado, que se planteó mucho en la última reunión de la UIA también, que es el tema del tipo de cambio y el debate sobre si hay un tipo de cambio atrasado o no, y la perspectiva en el 2025, porque la verdad que lo que uno está viendo es que dólares va a haber y que el gobierno no va a emitir pesos. Entonces, que esta foto de un tipo de cambio, no sé, difícil para la competencia de la industria, para decirlo de alguna manera, va a continuar durante el 2025. Bueno, ahí tocas dos temas, ¿no? Que yo los diferenciaría para no mezclarlos. Yo diría, el gobierno no va a devaluar durante el año 2025, más allá del crawling peg que va a pasar del 2 al 1%, como ya anunció el presidente. O sea, vamos a los hechos, más allá de la opinión de cada uno, el gobierno no va a devaluar. Sobre la huida y la apertura económica, mira, no puede ser, no puede ser que el argumento de la Unión Industrial Argentina, cuando le dicen que le van a abrir la economía al comercio, sea que no pueden competir. A ver, que la gente tenga claro, a nosotros los autos nos cuestan mucho más caro que afuera por culpa de que la economía argentina es de la más cerrada al comercio del mundo. Cerrada como culo en muñeco, diría, para que quede claro. O sea, nosotros queremos ser ricos sin competir. Decime alguien que haya sido rico en la vida, a la larga, sin competir. Yo no conozco un Federer sin competir. Yo no conozco un Messi sin competir. No conozco un Tiger Woods sin competir. No conozco una industria americana sin competir. No conozco una Europa sin competir. No conozco Asia sin competir. Ahora sí conozco Argentina, que con el cuento de la economía abierta, que es mala para la industria, terminamos con un país miserable. Y yo digo, y si probamos con la inversa, así como estamos probando con la inversa lo que se ha hecho históricamente en materia fiscal. Históricamente, ¿qué se dijo? No se puede ajustar el gasto público por los costos sociales que tiene. El gobierno de Milei ha ajustado el gasto público 15 puntos el producto y tenemos la economía creciendo sobre finales de año, con salarios reales creciendo, la inflación bajando, el riesgo país bajando, los bonos subiendo, etcétera. Y yo digo, si en materia de competencia con el mundo, dado que somos un país miserable por culpa de la no competencia, y si ponemos con la inversa, que compitan. En todo caso, si Argentina tiene que importar, y voy a exagerar para que quede claro, todos los autos, por la apertura económica, el campo, la minería, la industria tecnológica, la siderurgia, la industria eólica, el petróleo, va a crecer tanto que las fábricas de autos se van a reconvertir en fábricas que van a hacer fierro con 4 ruedas, como antes hacían autos, pero ahora van a ser cosechadora, van a ser mosquitos, que se usa mucho en el campo, van a ser máquinas infernales que se usan en la minería, se van a reconvertir, pero haremos otra cosa
mucho más barata y mucho más eficiente. Ujú. ¿O ustedes nunca se reconvirtieron en la vida? ¿Hicieron una sola cosa? Les pregunto a ustedes, No, ¿se cambiamos. reconvirtieron alguna vez en la vida? Imagínate que yo Bueno, era panadero, ahora mira dónde yo he estoy. cambiado muchas veces en la vida. El último cambio fue, yo editaba economistas en disminuir mi ámbito actividad financiero. profesional y... ¿Cómo? Que yo editaba economistas en ámbito financiero, tuve que reconvertir. Bueno, como yo, ahora ya no me editas más, pero me dedico a la política para mejorar de la vida de ustedes y de nuestros oyentes en particular. Bueno, sí, me reconvertí. Entonces, ¿por qué no se va a reconvertir la industria? ¿Qué es esto que los que fabrican lo mismo de hace 50 años no se pueden reconvertir con el argumento que generan desempleo y pobreza? No. Nosotros, por no tener una industria que pueda competir con el mundo, es que somos un país miserable. Entonces acá lo que hay que poner es, en esto hay que ser claro, no se discute la apertura económica, hagamos lo necesario para que la apertura no termine en un industricidio, pero no la inversa. Primero hagamos las cosas para evitar el industricidio y después abramos la economía. ¿Cómo terminamos? Que no se hace nunca lo que hay que hacer para evitar el industricidio, nunca se hace. La última muy Seguimos con la chiquita. economía cerrada, seguimos con impuestos que nos violan todos los meses, con Sindigarca, y se ha hablado 1000 veces de hacer las cosas primero para poder competir. No, no negociemos más la competencia, no negociemos más la competencia y hagamos las cosas para poder competir. Esper, ¿le puedo hacer la última muy, muy breve? ¿Confirma que no va a Sí. haber extraordinarias en el Congreso? No, no lo confirmo ni no lo confirmo. Ok. Bien. No digo nada sobre eso. Ujú. José, gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo. Un placer, muy buen día. Hasta luego. José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, tocando todos los temas que ayer fueron importantes porque habló Milei después de un año de gestión.